Buenos días para todos. Dios les bendiga. Hoy lunes 24 de agosto. Damos gracias a Dios por este nuevo día, esta bendición que nos regala. Y pues sin más preámbulos vamos a orar y vamos a empezar a meditar en la escritura. Vamos a continuar viendo los fundamentos que nos llevan hacia la salvación, hacia Cristo. Cómo los podemos ver de una manera concreta, de una manera, digamos, resumida, pero muy clara en el Antiguo Testamento. Dios, te damos gracias por este día que nos regalas, gracias por tu misericordia, por tus bendiciones, gracias por esta nueva semana que comienza, Señor. Alabamos tu nombre y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Y te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos hables a través de tu palabra, que no sea mis palabras, Señor, sino que sea tu palabra hablando a nuestros corazones. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, es una bendición. Saludo a todos los que se conectan en esta mañana. También a los que ven este video después por razones de trabajo, por cuestiones de tiempo, y lo ven después en la noche, en la tarde o en el transcurso del día. Los saludo, muchas bendiciones. Y comenzamos. Recordemos que el día viernes vimos cómo el Señor a través de José trajo salvación a Israel y su casa. Iba a haber una gran hambruna y por medio de José el pueblo fue preservado. Y empezaron a vivir en Egipto, una tierra extranjera, tal como Dios le había dicho a Abraham hacía mucho tiempo. Dijo que iban a permanecer más de 400 años. Y así pasó. Durante toda la época de José, de los hermanos de José, ellos permanecieron en Egipto, crecieron en gran manera, se enriquecieron en gran manera, fueron prosperados. Pasaron 350 años, más o menos, mientras José y toda su generación, la que le siguió, murió. Dice en Éxodo, capítulo 1, del versículo 6, lo siguiente. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Versículo 8. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. El pueblo de Israel fue prosperado, bendecido, se multiplicó. Pero dice este pasaje que se levantó un rey que no conocía nada de José. O desconoció el hecho de la existencia de José, porque es evidente que los egipcios dejaron en sus escritos y documentaron todo eso. Muy seguramente sus jeroglíficos dejaron documentado acerca de José, pero este hombre lo desconoció. Detrás de este faraón que desconoció eso estaba Satanás, que quería nuevamente tratar de impedir los planes de Dios. ¿Cuáles eran los planes de Dios? Los que hemos visto. Que por medio del pueblo de Israel iba a nacer el libertador que iba a traer salvación para toda la humanidad. Satanás sabía que el libertador iba a ser un descendiente de Abraham. Satanás quería destruir la nación de Israel porque eran personas que Dios había elegido para llevar a cabo su plan.
Y Satanás no quería y no quiere que nadie fuera rescatado ni sea rescatado de su poder y del castigo justo de Dios. Satanás quiere que las personas se condenen y por esa razón quería frustrar el plan de Dios, pero como todos sabemos, los planes de Dios no se frustran, sino que ciertamente se cumplen. Si pasamos al capítulo 2, vemos cómo Dios empezó a mostrar el cumplimiento de su plan. Capítulo 2, versículo 1. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Hay una parte que no leímos del capítulo 1 y es que dice que el faraón ordenó matar a todos los niños porque veía que se multiplicaban y crecían, entonces mandó matar a los niños varones. ¿Sí? Pero entonces Dios cuidó su pueblo, puso temor en las parteras y ellas no quisieron destruir a los niños, a los niños varones. Pero la orden del rey era esa, que mataran a los niños varones, que fueran, quitaran los niños de las casas, los echaran al río, los despeñaran, etc., etc. Y aquí vemos el nacimiento de un niño en particular. Dice que la mamá lo escondió 3 meses. Versículo 3. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Los papás de Moisés, de este niño, vamos a ver cómo le pusieron después Moisés, de este niño, confiaban en que el Señor iba a cuidar al niño. Por eso lo pusieron en un canasto en el río. Si no hubieran confiado, hubieran esperado que los egipcios llegaran y lo mataran. Ella lo puso en el río y confió en que el Señor iba a hacer algo, iba a cuidar a ese niño. Amaba a su hijo y no quería que le pasara nada. Lo puso en manos de Dios y lo puso en el canastico. La niña, la hermanita, se fue detrás del canasto a ver qué pasaba. Versículo 5. Al poco tiempo la hija de Faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. La hija del faraón tuvo compasión del niño, fue movida a compasión por Dios y adoptó al niño. Y misericordiosamente Dios permitió que la nodriza del niño fuera la mamá. Como la hermanita estaba pendiente, entonces, quiere que le traiga a la señora para que lo amamante, entonces le trajo a la mamá. Y así la mamá pudo estar con su niño. Dios usó a la hermana de Moisés y a la hija de Faraón para protegerlo. Dios lo devolvió a su mamá para que lo criara hasta que fuera lo suficientemente grande para irse como hijo adoptado de la hija del faraón. Durante este tiempo, Moisés permaneció con la hija del faraón porque Dios sabía
que iba a estar más seguro en casa de Faraón y porque también iba a aprender muchas cosas que le iban a servir después. Acompáñame a Hechos 7:22. Aquí en este pasaje está hablando Esteban, el diácono que fue el primer mártir. Y dice desde el versículo 20: en esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Moisés aprendió toda la sabiduría de Egipto. ¿Se imagina? Fue criado como un príncipe de Egipto. ¿Ve cómo Dios tiene todo bajo control? Satanás quería frustrar los planes de Dios y Dios mostró a través de Moisés que él tiene todo bajo control. Y este niño Moisés, este joven Moisés, iba a ser usado por Dios para traer la libertad a su pueblo y para que su voluntad y su plan perfecto de que un libertador naciera de este pueblo se cumpliera. Que el pueblo de Israel no muriese a manos de los egipcios, sino que llegase a la tierra que se les había prometido y para que a través de su descendencia naciera el libertador. Este Moisés creció en medio de los egipcios, pero en su corazón estaba el hecho de que él era hebreo. En el mismo capítulo 2 vamos al versículo 11. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse que nadie lo observara y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua de los rebaños para los rebaños de las muchachas. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó: ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Un egipcio nos rescató de los pastores, contestó ellas. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está ese hombre?, les preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel. Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde, ella dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Gersón, pues explicó: he sido un extranjero en tierra extraña. Moisés, siendo adulto, vio cómo los egipcios oprimían a su pueblo y quiso por sus propios medios ayudarlos, pero en sus propias fuerzas solamente consiguió pecar.
Solamente consiguió ganarse la enemistad del faraón y que lo persiguieran como reo por asesino. Por nuestros propios esfuerzos, amigos, amigas, ninguno puede ser rescatado de la esclavitud del pecado. Moisés quiso rescatarlos, mató a un egipcio y cuando habló a sus hermanos diciéndoles, oigan muchachos, ¿pero por qué pelean? Son amigos. Dijo, ¿usted quién es? En términos coloquiales, no sea sapo. O es que va a matarnos a alguno como mató al egipcio. Claro, y Moisés fue confrontado y tuvo que huir, porque se enteraron de lo que había hecho. Y tuvo que huir al desierto, a Madián. Por nuestros propios esfuerzos, somos incapaces de salvarnos de nuestro pecado. Nosotros somos cautivos del pecado, somos cautivos de Satanás, hasta que conocemos a Cristo. Antes de conocer a Cristo estamos cautivos, somos esclavos del pecado, dice la palabra. No podemos librarnos de él por nosotros mismos, ni por las buenas obras, ni por cuán bueno seas, ni por cuán buen esposo, ni buen amigo, ni buen papá, nada, en absoluto. Ninguna otra persona te puede rescatar, ni un sacerdote, ni un pastor, ni que tú me digas, ay, por favor, sálvame, enséñame cómo. Yo te puedo decir el camino, que es Cristo, pero yo no te puedo rescatar a ti. Yo no puedo hacer nada por ti, ni siquiera por mí. Solamente Cristo. Solo Dios nos puede rescatar de la esclavitud, del pecado y Satanás. Y es mediante la persona de Cristo. Y eso era lo que le iba a mostrar a Moisés más adelante. Moisés en el desierto estuvo 40 años con su suegro. En los 40 años moldeó su carácter, se casó, tuvo hijos. Pero ese no era el propósito de Dios para Moisés. No era que se quedara allá cuidando chivas en el desierto, feliz en la casa del suegro. Dios tenía otro propósito con Moisés. Y es lo que vamos a ver en el capítulo 3 del Éxodo. Éxodo 3:1. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Entonces, esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar.
Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, el faraón los dejará ir. Dios le mostró todo su plan a Moisés. Cuando Moisés vio la zarza, no sabía que era Dios, sino simplemente vio este fenómeno sorprendente de que estaba el chamizo y no se quemaba. Salía el fuego, el chamizo y no se quemaba y decía, bueno, me toca mirar porque esto está muy raro, esto es extraño. Hasta que Dios le habló. Y lo primero que Dios le dijo es, quítese los zapatos. De que se quite los zapatos. ¿Sí? Quitarse los zapatos y descalzarse era una señal de humildad y sumisión. Los esclavos siempre estaban descalzos, tengo acá en las notas. Era señal de que él era el Dios apartado, Dios santo, y que Moisés debía presentarse a él en humildad y sumisión. Y Dios revela su voluntad y propósito a Moisés. Eligió a Moisés por ser alguien especial, por ser alguien, mejor dicho, pues el más increíble de los hombres. No, al contrario, Moisés era un asesino y por eso no quería volver a Egipto. Tenía ese pasado atrás, el pasado de ser un asesino. Y se sentía cómodo en el desierto. Pero Dios, por su gracia, lo eligió y lo estuvo preparando. El Señor elige a quien quiere para hacer su voluntad y cuando llega el tiempo de llevar a cabo sus planes, Él los ejecuta y nadie puede detenerlo. Moisés fracasó, como lo vimos hace un momento, en hacer las cosas a su manera, en querer liberar a los israelitas a su manera, en sus fuerzas, por medio de su fuerza física o tal vez de su intelecto. Porque en ese momento no podía enfrentar al rey en sus propias fuerzas. Él no podía decir, voy a levantar un ejército y voy a generar aquí una rebelión, pues, y vamos, porque muy seguramente lo hubieran aplastado. Hubieran aplastado esa reunión, lo hubieran capturado, lo hubieran ejecutado, ahorcado por sedicioso. ¿Sí? Pero vemos cómo Dios cumple su propósito y en el versículo 12. En el versículo 11 Moisés le dice, ¿quién soy yo? Recuerde quién soy. Soy un asesino, tuve que salir huyendo de Egipto. ¿Cómo voy a sacar al pueblo de Israel de Egipto? Él reconoció su miseria en ese momento y el Señor le dice, yo estaré contigo.
Y la señal de esto es que van a venir aquí donde estás tú a adorarme. Pero Moisés no quedó conforme. Y le dijo, bueno, yo llego, me presento, me paro delante de la gente, hola, ¿cómo están? Soy Moisés, Dios me mandó a sacarlos de acá, entonces prepárense porque nos vamos. Y entonces van a preguntar, bueno, ¿y cuál Dios? ¿Quién es el Dios que lo mandó? ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de ese Dios? Una connotación importante, eso quería decir que los israelitas habían dejado de creer en el Señor. Porque en el Génesis atrás podemos ver que Abraham conocía el nombre de Dios, Isaac conocía el nombre de Dios, Jacob lo conocía. Y entonces aquí Dios le revela su nombre a Moisés. Le dice, yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. ¿Y qué encierra este nombre? Para resumirlo. Porque ese nombre encierra todo lo que abarca la teología propia. Y eso es una gran enseñanza. Eso abarca muchas cosas. Pero para resumirlo, es que Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es eterno. Dios es omnisciente. Dios permanece para siempre. Dios permanece para siempre. El nombre personal de Dios encierra todo lo que Él representa. En la antigüedad, a diferencia de la actualidad, los nombres sí tenían un significado. En la actualidad, aunque nosotros tomamos muchos nombres con significado, hay otros nombres que no. Entonces, sí, me preguntas un nombre, los nombres que le ponen ahora, no sé, Usnavi, no sé, se me ocurren esos nombres raros que le ponen a la gente ahora, son nombres sin significado, entonces, que porque un artista famoso se llamaba así, o porque lo vieron en una embarcación, o porque lo vieron en un carro, ¿sí? O no sé, entonces le ponen J Balvin González Rojas, yo no sé. Ahora a la gente se le ocurren esas bobadas, porque los nombres solamente son como algo nominativo, como una etiqueta nominativa de que tú te llamas así, como para identificarte, pero no tienen un trasfondo especial como en la antigüedad que el nombre representaba tu personalidad. ¿Sí? Entonces, digamos, por ejemplo, Moisés se llama sacado de las aguas porque la hija de Faraón lo rescató de la agua. ¿Sí? El yo soy no es solamente algo nominativo, sino encierra todo el carácter y la santidad de Dios. Eso es lo que representa. Por eso les dice después, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yahvé significa yo soy el que soy. Y aquí les dice, en el versículo 15 le dice a Moisés, este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Lo debían recordar, ¿por qué? Porque transmite lo que él representa, que es eterno, el creador, todopoderoso, omnisciente, el dueño de todo, inmutable. Es superior a todo. Es único. Es el único Dios verdadero. Eso encierra a grandes rasgos el nombre de Dios. Y más adelante, cuando hagamos un resumen de esto y para los que han estado siguiendo, hace tiempo atrás recordamos que Cristo, Él decía, yo soy, yo soy.
yo soy. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Dios tenía trazado un plan y ciertamente se iba a cumplir. Y le dijo a Moisés todo lo que iba a hacer. Entonces, que iba a presentarse ante los ancianos iban a creer en él, se iban a presentar ante Faraón y Faraón no los iba a escuchar, por eso él se iba a manifestar con gran poder para hacer juicio sobre los egipcios y para mostrarle a los israelitas que él era Dios. Vamos a mirar un momentico este pasaje. Hebreos 4:13 dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas. Dios conoce todo. Por lo tanto, Él sabía cuál era el plan y qué era lo que iba a pasar con los israelitas. ¿Por qué? Porque ya desde Génesis había trazado qué era lo que iba a hacer con el pueblo de Israel, para que se cumpliese la palabra de que iba a llegar el libertador. Finalmente Moisés acepta el llamado, pero entonces le pide un favor al Señor y le dice, pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Moisés tenía miedo. Moisés tenía miedo. Y de hecho, Moisés esgrimió un argumento que aquí no está, pero más atrás lo dice, donde dice, yo soy difícil de hablar, soy tatareto, me cuesta hablar. Si me cuesta expresarme, me enredo. Sí. Entonces, Señor, porque entonces le dijo, mire, yo le voy a enviar a su hermano mayor, Aarón. ¿Sí? Y a él lo he mandado para que lo encuentre, ¿sí? Él va a ser su portavoz. Dice el versículo 16 del capítulo 4, Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostraré. Entonces, Aarón iba a ser el portavoz de Moisés. Dios iba a hablar a Moisés y Moisés le diría a Aarón lo que tendría que decir. Moisés regresó a Egipto, obedeció. Versículo 18. Dice, luego Moisés volvió a casa de Jetro, su suegro, y le dijo, por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ven paz, le respondió Jetro. Antes de que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo, regresa a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor cumple la promesa también de que Aarón le iba a salir. En el versículo 27 de este mismo capítulo vemos, ahora bien, el Señor le había dicho a Aarón, ve al desierto para encontrarte con Moisés. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés en el monte de Dios y lo abrazó. Moisés le contó todo lo que el Señor le había ordenado que dijera y también le contó acerca de las señales milagrosas que el Señor le mandó a realizar. Luego Moisés y Aarón regresaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel. Aarón les dijo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. La señal milagrosa era
Uno era que mandaba la vara y la vara se transformaba en serpiente, y dos, que metía su mano debajo de su axila y le salía leprosa, y volvía y la metía y se le sanaba otra vez. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y a Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. Creyeron la palabra del Señor. Creyeron al Señor porque vieron que Dios estaba respondiendo a sus oraciones. Estaba respondiendo a su sufrimiento. Esto que hemos leído es mucho más que una historia de un hombre. Es la historia del pueblo de Dios y es la historia que tiene como trasfondo el plan de Dios para enviar un libertador para toda la humanidad. Si lo vemos desde un contexto mucho más amplio, es la historia de Dios. La historia de Dios revelada a las personas. Vemos como nadie es superior a Dios y sus propósitos se cumplen por siempre y para siempre. Y así como fue a rescatar a los israelitas de la esclavitud de los egipcios, hoy Dios viene a rescatarte a ti y a mí de las garras del pecado, de la esclavitud del pecado, a través de Jesucristo. Así como Dios envió a Moisés para rescatar al pueblo, para conducir al pueblo hacia la libertad, Dios ha enviado a Cristo para rescatarte de la opresión del pecado, para rescatarte a ti y a mí de la opresión del pecado. Cristo vino a este mundo a vivir la vida que debíamos vivir y a morir la muerte que merecíamos por el pecado, para que tú y yo fuésemos justificados, fuésemos hechos libres por los méritos de su sacrificio, de su vida y su muerte. Por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer y lo vimos aquí en este estudio. Así como Moisés no pudo hacer en sus fuerzas nada por sus hermanos, nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer nada por nosotros mismos. Pero cuando Dios viene a traer la libertad y nos muestra a Cristo, somos verdaderamente libres. Dice la palabra de Dios que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Dice en el Evangelio de Juan que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero que el que no cree ya ha sido condenado. Cree solamente. Cree que Cristo te va a salvar de la muerte eterna. De algo mucho más grave que la esclavitud. Él te quita las cadenas de la esclavitud para que seas libre y puedas correr hacia la vida eterna que Él te da. De lo contrario, esa esclavitud te absorberá y te llevará a un destino final no muy agradable, que es la separación eterna de Dios. Y a recibir el justo juicio de Dios por tu pecado. Quien no escucha el Evangelio y no lo acepta, su destino eterno no es otra cosa que la muerte, separado de Dios para siempre. ¿A dónde quieres estar? ¿Junto con Dios? ¿Libre? ¿O esclavo y separado de Dios? Puede que tú en este momento digas, ay, pero es que yo soy libre, yo no mato y yo no ruino. Sí, pero tu orgullo te hace esclavo al pensar que no necesitas a Dios. Dios quiere liberarte de esa esclavitud para que con humildad te acerques a Él y creas que solamente Él te puede salvar. Amigos, Dios los bendiga, nos vemos el miércoles. Un abrazo para todos, chao.